Canadá necesita del talento peruano y KSS te muestra el camino. Nunca fue más fácil migrar vía estudios. Asegura un futuro lleno de posibilidades y calidad de vida con nuestro servicio de asesoría estudiantil, acceso a becas parciales y trámites de migración. Agenda tu cita gratis en ksscanada.com. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 22 de agosto de 2024 y cuando Dina asumió y a lo largo de todos los meses que siguieron, la principal excusa para mantenerla en el poder ha sido la economía, un mejor manejo económico que con Castillo, pero las cifras no respaldan esa lógica. El crecimiento económico de este año ha sido bajo y en junio hubo un frenazo importante. Y de hecho, ayer la agencia calificadora Moody's dijo que se proyecta que al final de este año solo habremos crecido un 2,7%, lejos del optimismo del MEF. Para entender lo que se viene paso a paso, recurrimos a Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo Redes. Mónica, ¿qué pasó con el crecimiento económico? Venía, pues bien, en la primera mitad del año creciendo hasta 2,49%, pero en junio, que es el último dato disponible y lo que ha desatado las alertas, en junio volvió a caer a 0,2%. ¿A qué se debe esto? En verdad, lo que sostuvo el crecimiento la primera mitad del año, cuando vemos los datos mes a mes, han sido básicamente los meses de abril y mayo, en los cuales crecimos 5%, impulsados básicamente por la pesca y la agricultura, que era obvio que este año les iba a ir mucho mejor porque ya no tenemos ciclón Yaku, fenómeno El Niño, la temporada de pesca se ha abierto, entonces se esperaba que ya los siguientes meses ese efecto se fuera contagiando a los otros sectores y en junio no hemos visto eso y eso es lo que genera preocupación. Entonces el ligero crecimiento que tuvimos fue por asuntos puntuales, lo que dices de la pesca o la inyección de efectivo con los retiros de las AFP, y eso fue todo. ¿Fue un espejismo o hay campo para mejorar? En general, primero que los datos del mes de julio ya se vienen mejores que lo que no tuvimos en junio. El consumo de electricidad ha aumentado, la recaudación de impuestos, la inversión pública y el despacho de cemento cayó, pero menos que en junio. Entonces, en general los datos se vienen mejores para julio y también ha habido mayor creación de empleo. Así que sí hay indicios de una recuperación. Además, está empezando el ciclo de baja de las tasas de interés, lo cual va a hacer que tanto para empresas como para personas sea más accesible poder acceder a créditos. Y también debemos de recordar que la confianza empresarial se encuentra en sus niveles más altos desde el 2021. Por lo tanto, sí hay algunos indicios que nos pueden indicar que la economía se va a recuperar. El tema es si vamos a llegar al 3%, que es la meta que tiene el MEF y el Banco Central. En general, parece que vamos a crecer un poco menos que ese dato porque nos estamos demorando más en reactivar los sectores económicos. La reactivación del resto de sectores está siendo mucho más lenta de lo que se había esperado inicialmente. Y a esto yo le agregaría que igual el crecimiento de 3% o el menor que vamos a tener es muy bajo para poder combatir efectivamente la pobreza. Y hay otro tema vinculado que está preocupando a muchos economistas, el déficit fiscal. El déficit fiscal del Perú se mantiene en negativo a lo largo de los últimos meses. Y como esto suena a chino, primero expliquemos qué es el déficit fiscal y por qué es importante. Así como una persona tiene ingresos y gastos cuando estamos ordenando nuestras finanzas personales, el Estado también tiene ingresos y gastos. Y cuando los gastos son mayores que los ingresos, tenemos un déficit fiscal. Y tener déficit puede no ser malo porque puede servir para financiar infraestructura, grandes obras o para atender emergencias como en la pandemia. El problema es cuando el déficit se mantiene muchos años y nunca llegamos a generar un superávit para poder guardar plata o pagar efectivamente las deudas. Esto indica que cuando tienes muchos años de déficit, el gobierno no planifica bien sus gastos o gaste responsablemente y sin duda pone en riesgo la calificación crediticia del país y por lo tanto nos puede afectar a todos porque puede subir las tasas de interés para todos los peruanos. También afecta la confianza de los inversionistas y la estabilidad económica. ¿Y por qué se dice que el Perú está perdiendo su credibilidad fiscal? Porque el año pasado incumplimos la regla de déficit fiscal, nos pasamos, tuvimos un déficit fiscal muy alto
y la justificación era que nos estábamos preparando para el fenómeno del Niño. Pero este año, de nuevo, el Estado ha vuelto a decir que, bueno, no cumplo la regla y entonces muevo, en vez de decirte que máximo voy a tener un déficit fiscal de 2%, lo aumento hasta 2.8%. Es como para meter gol han hecho más grande el arco. Y el tema es que parece que no van a llegar incluso habiendo agrandado el arco. En julio cerramos el déficit en 4%, que está muy por encima de la meta para el 2024. Y si bien se espera que en lo que queda del año vamos a recaudar más impuestos y vamos a estar un poquito más cerca de la meta, igual ya diversos analistas han estimado que no vamos a llegar al 2.8, vamos a cerrar en 2.9 o en 3%. Y esto se debe a que el gasto del Estado ha aumentado considerablemente en este gobierno, ¿no? Por un lado son gastos positivos porque al fin los gobiernos regionales y municipalidades se han puesto las pilas y están gastando más en inversión pública, pero también ha aumentado mucho la planilla del Estado y además hay una serie de leyes que ya se han aprobado y proyectos de ley del Congreso que siguen aprobando más gasto y que el Ejecutivo no está parando. Entonces se viene un escenario muy difícil para el déficit fiscal y parece que vamos a seguir con este problema un tiempo más. Mucho ojo con esto último, con las leyes del Congreso que nadie está parando y afectan la economía. Y esto va a seguir. Muchas gracias a Mónica Muñoz Nájar. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Los titulares de hoy llegan gracias a Samsung. Toma las mejores fotos de noche con Nightography Zoom del Galaxy S24 Ultra. Empieza a usar Galaxy AI para todo y haz tu vida más fácil. Hoy es jueves 22 de agosto de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, se vienen más audios de Santibáñez. Esto lo anunció en RPP el abogado del capitán Junior Izquierdo, el policía conocido como Culebra. Se supone que él ha entregado un USB a la fiscalía con audios y pruebas que demuestran dos cosas. La primera es que Santibáñez fue reclutado como ministro explícitamente para cerrar la DIVIAC, esta área policial tan incómoda para el régimen desde que allanaron a Dina por los Rolex. Esta condición para su ingreso vino, según el abogado, directamente de la presidenta Dina Boluarte cuando lo invitó a asumir el cargo. Lo segundo que probarían estos audios es que Palacio es cómplice de la fuga de Cerrón. En estos audios, según el abogado, Santibáñez se queja de dos altos funcionarios de Palacio de Gobierno a los que se les informó de las pistas que llevaban a dar con la ubicación de Vladimir Cerrón. Y estos dos funcionarios de Palacio le habrían pasado la voz al prófugo menos buscado del país. Por si acaso hay que decir que, según Panorama, uno de esos funcionarios es nada menos que Enrique Vilches, actual secretario general de Palacio. Esto lo denunciaron hace ya algunas semanas. Él es básicamente el gerente, el administrador de Palacio de Gobierno, el funcionario más alto de la Casa de Pizarro. Estos audios son potencialmente tan bombásticos que el gobierno ayer salió a jugársela por ellos. Ayer en la tarde se apareció el primer ministro Gustavo Adrianzén y salió a decir de frente que los audios que ni siquiera he escuchado no pueden ser usados como prueba porque no pueden ser sometidos a pericias y por tanto se deben desechar. Así ya directamente los descartó. Increíble. También se sacrificó diciendo que era él quien le había ofrecido el puesto de ministro del Interior al Fujitrol y no la presidenta. Así que esas versiones están mal, según Adrianzén. Mientras tanto, el propio Santibáñez estuvo escondido todo el día hasta que, por supuesto, solo se atrevió a dar la cara en el canal oficial Willax. Y allí dijo que estos audios que todavía nadie ha escuchado no sirven como prueba y que además, por último, él ha premiado a agentes de la DIVIAC y que sigue funcionando la DIVIAC, así que esos audios no valen nada. Como si no hubiéramos visto en todos estos meses las presiones, incluyendo esta misma semana, las presiones que vienen sufriendo varios agentes de esa división. Bueno, al menos no dijo esta vez que eran audios de Carlos Álvarez. La segunda, investigarán a los responsables de la pensión para Fujimori. Esto fue revelado por el periodista Abel Cárdenas de Ojo Público. La Fiscalía dispuso el inicio de investigaciones preliminares por 60 días en contra de los que resulten responsables por la existencia de presuntas irregularidades en el trámite de la pensión vitalicia a favor
del exdictador. Recordemos que esta es una decisión del Congreso. Y además lo arbitrario del caso está demostrado por el antecedente directo de Pedro Castillo, al que le negaron la pensión a pesar de que ni siquiera tiene una sentencia condenatoria todavía. Y está muy bien que no tenga pensión Pedro Castillo. ¿Saben por qué? Porque la ley que firmó el propio Fujimori explícitamente dice que para quitarles la pensión a los expresidentes no es necesaria una sentencia, sino una simple acusación constitucional, que es el caso de Castillo y también es el caso de Fujimori. No hay necesidad ni siquiera de que haya sido condenado, ha sido acusado y eso basta, pero igual el Congreso decidió darle una pensión y eso se está investigando ahora. La tercera, buses El Chino son obligados a dejar de circular por extorsiones. Ayer por la mañana, cientos de pasajeros que suelen movilizarse por la ruta Puente Piedra Vía El Salvador notaron la ausencia de los emblemáticos buses de la línea Etuchiza, más conocida como El Chino, esos buses celestes que básicamente atraviesan toda la capital del Perú. Y resulta pues que estos buses han sufrido 2 atentados en menos de una semana. El más reciente fue este martes a eso de las 7 de la noche, cuando 2 delincuentes se infiltraron en el paradero de los buses en Puente Piedra y dispararon contra los buses. Y antes, hace una semana, el jueves de la semana pasada, cerca del Malecón Chillón, un grupo de sujetos atacaron a otro bus de la empresa, alegando, eso decían, que tenían como objetivo la empresa y no los conductores. Y son los propios choferes los que han decidido, al menos ayer, no seguir. Porque, y sí saben esto, ¿no? Ellos, los choferes, no son trabajadores de la empresa. Al contrario, ellos le pagan a la empresa para trabajar. Por eso es que compiten como locos por cada centavo y el tráfico es un infierno. Es un sistema perverso. Bueno, hasta el cierre de esta edición, los dueños de la empresa El Chino han evitado pronunciarse. La cuarta, la noticia meme del día. Hay que decir que la palta debería ser el símbolo del pacto que nos gobierna. Esto ya hasta me da vergüenza mostrarlo. ¿Se acuerdan que ayer les mostramos al congresista Segundo Montalvo pidiendo hurras para los congresistas del Bicentenario y nadie le hizo caso? ¡Viva los congresistas del Bicentenario! ¿Qué pasa, colegas? ¿No se consideran congresistas del Bicentenario? Bueno, en otra demostración de lo disociados de la realidad y de lo palteantes que son estos sujetos, Montalvo editó el video y le agregó aplausos y hurras y lo subió a sus redes. Les juro que lo que van a escuchar ahora está tomado de las redes sociales de este señor Montalvo tal cual. ¡Viva los congresistas del Bicentenario! ¡Viva! ¡Viva los congresistas del Bicentenario! ¡Viva! ¡Viva los congresistas del Bicentenario! ¡Viva! Otra más por si acaso. ¡Viva los congresistas del Bicentenario! Esto ya es de un nivel de patetismo inclasificable. La quinta, una buena noticia para nosotros aquí en La Encerrona y yo creo que para todos porque va a quedar un buen precedente. Ganamos. El Poder Judicial rechaza el intento de las Fuerzas Armadas para evitar entregarnos información sobre las masacres. Si ustedes nos ven habitualmente ya están al tanto de esta telenovela. Hace año y medio nuestro periodista Ernesto Cabral pidió información sobre el control militar de las protestas. Le negaron esa información, apeló, ganó y aún así las Fuerzas Armadas siguieron negándose. Y bueno, todo terminó estallando en 3 procesos judiciales paralelos y acabamos de ganar el primero. La Corte Superior de Lima ha rechazado el recurso de nulidad del gobierno que en este caso específico quería evitar la entrega de los informes elaborados por el ejército cuando culminaron sus acciones militares. El Poder Judicial ha concluido que estos informes operativos se elaboran luego de que las acciones militares han sido ejecutadas, por lo que no se puede considerar información secreta. E incluso si las Fuerzas Armadas consideraban que estos podían contener algunos datos secretos, se podían tachar, pero no negar la totalidad de los documentos, que era lo que estaban haciendo. Esta no es una decisión final, el gobierno puede apelar y todavía quedan los otros 2 procesos judiciales que buscan lo mismo, evitar entregarnos la información a nosotros para que nosotros se las podamos entregar a ustedes. Falta todavía, pero allí vamos poco a poco. Y muchas gracias al estudio Arbizu Gamarra que está apoyando a Ernesto en los 3 juicios. Y ahora sí, la última, aviso de servicio público. Hoy jueves a las 7:30 de la noche, nuestra selección sub-17 de vóley femenino se va a enfrentar a Japón por los cuartos de final del Mundial de Vóley que se viene realizando en nuestro país. Esta selección ha sido una grata sorpresa, incluso para un deporte en el que tenemos una larga tradición ganadora. El martes, las chicas lograron colocarse entre las 8 mejores selecciones del mundo, ganándole 3-2 al equipo de Argentina. Japón llega a este partido con más holgura porque le ganaron 3-0 a Ecuador.
Pero nosotros no nos quedamos cortos y lo dicen las estadísticas. Por ejemplo, Ariana Vázquez hasta ahora es la segunda mejor anotadora de todo el mundial. Y nuestra Liana Torres hasta ahora es la mejor del mundial en recepciones de servicio. Estamos muy bien, vamos muy bien y hoy sí se puede. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con consejos para los adultos mayores aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves de cuidar la salud de nuestros adultos mayores, con el auspicio de Medi Perú, médicos especialistas comprometidos en cuidar la salud del adulto mayor y su familia para un envejecimiento saludable. Y hoy el doctor Jan Falvi nos va a hablar sobre la suplementación nutricional en los adultos mayores. Doctor, ¿hay una edad en la que uno tiene que empezar a tomar suplementos? Yo lo primero que quiero poner bien en claro, que es algo muy frecuente en la consulta, es que el suplementar no depende de la edad. O sea, si ustedes han escuchado que a partir de los 60, 65, 70 o la edad que ustedes de repente tienen una idea, uno ya tiene la obligación de tomar un suplemento, les digo que esa premisa es falsa. Y entonces, ¿de qué depende que una persona empiece o tenga que empezar a tomar estos suplementos? Vamos a poner un ejemplo. Si mi nutricionista o aquella persona que está abocada a ver el tema de mi nutrición me dice que yo tengo un déficit de ingesta, o sea, como pocas proteínas, que es algo que frecuentemente se comienza a ingerir menos cuando pasan los años en una alimentación regular, pues entonces, si yo no lo puedo cubrir con los requerimientos diarios de mi alimentación, en ese caso yo tengo que buscar una forma fácil, sencilla de poder suplir ese déficit. Y ahí vienen los suplementos nutricionales. Existen varios, vienen en distintas presentaciones, pueden ser en polvo para mezclar con agua, algunos ya vienen en bebidas líquidas, otros en geles, etc. Al final va a depender mucho el requerimiento que yo tengo y quizás la forma de ingesta será la que me facilite yo poder suplir eso. ¿Por qué es importante que un adulto mayor consulte a un especialista antes de empezar a tomar estos suplementos? Tiene que quedar claro el mensaje. No todos debemos suplementar. La suplementación nutricional no depende de los años, pero sí depende de los objetivos que uno necesita. ¿Y esto para qué? Porque se ha visto que sin duda tener una buena nutrición, especialmente en nuestros adultos mayores, mejora y reduce el riesgo de enfermedades, infecciones y problemas de salud. Así que sin duda hay que ponernos a manos del especialista. Muchas gracias al doctor Jan Falvi. Si necesitan una consulta médica para ustedes o para su ser querido, pueden agendar una cita al número 960-398-072 o los encuentran en Facebook como Medi con 2D, medi.peru. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, piratealo, nosotros lo regalamos, pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos Yape, tenemos Plin, puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo del programa y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes. Inténtalo. Hoy es jueves gastronómico y como mañana es el día del café peruano, tenemos justo este mensaje para ustedes. Hola Encerroner, soy Malú Aguirre, fundadora de La María Café, un emprendimiento que busca difundir conocimientos sobre el café peruano de especialidad. Nosotros les recomendamos nuestro blend de las variedades Pache y Típica, que estamos seguros los enamorará con sus notas dulces a chocolate y frutos secos. Y nuestro café Bourbon Rojo promete despertar sus sentidos con su dulzor frutal y acidez balanceada. Para los Encerroners, por el Día del Café Peruano, 15% de descuento en nuestro pack cafetero y delivery gratis a toda Lima metropolitana. Nos pueden escribir de parte de La Encerrona al 923-132-685 con el hashtag Yo Tomo Café Peruano y estamos en Instagram como lamariacafe.pe. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chau, hasta mañana.
La Encerrona llegó a ustedes gracias al Instituto de Neuroestimulación de Lima. Somos pioneros en el Perú en aplicar la estimulación magnética transcraneal para tratar la depresión, bipolaridad, estrés postraumático y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Estamos en calle Arica 638 Miraflores. Más información al 620-9000 o visítenos en inelperú.com.